Bienvenidos mis amigos, mis amigas, estamos en pleno alborozo como los niños, ¿verdad? Que en este septiembre están estrenando colegio. Con la misma ilusión, con el mismo entusiasmo, con el mismo alborozo, celebramos nosotros esta fiesta de Yom Teruah. Estamos contentos principalmente por eso, porque el Mashiach en un día como hoy vendrá a tomar a su amada, hará una extracción de la amada para estar siempre con él, primero en un provisional en los aires para restregárselo al diablo, sociedad anónima, y luego aquí en la tierra, porque la tierra pertenece a los justos, a los sadiquín. Principalmente por eso es que estamos contentos en este día, en este Yom, pero también porque también estrenamos cosas. Mi esposa y yo estamos estrenando bendiciones, y una de esas bendiciones con las cuales Elohim nos está bendiciendo tanto es este diploma de estudios de cocinero profesional que me he ganado a pulso en la Gesed del bendito sea, que me ha dado la salud y la inteligencia para ello. Y también, gracias. También quiero hacerles notorio, todo esto es a fin porque sabemos que la amada del Mashiach se alegra con nosotros. Si quieren ver en este caudal toxicidad, no la van a encontrar. 0.0 de toxicidad en este caudal. Y aquí tienen ustedes otro hallazgo de un regalo para Melanie, para mi esposa, de Mundo Acoge, que es que ayuda a los inmigrantes, y estuvo mi bella esposa dando una charla para pues iniciar en lo que es el emprendimiento a las inmigrantes, y pudo aportar sus conocimientos porque ella ya lleva aquí 9 años de bendiciones. Una bendición más de ella, que le regalaron esta tacita, que para nosotros es muy significativa, porque es verdad que en su momento, hace 9 años, ahí nos ayudaron a llevar todo el papeleo. Entonces estamos muy agradecidos. Entonces vamos a estar en el tema de hoy, Yom Teruah 2023. ¿Qué tema nos ha preparado el bendito sea? Nos ha subido al corazón o nos ha hecho descender directamente de su presencia, de su trono. Pues inteligencia artificial, un tema que queríamos dar hace ya tiempo porque se está hablando mucho. Tomen atención de todo lo que se diga aquí, porque aquí no van ustedes a encontrar una opinión más de tantas que hay. Cada maestrillo tiene su librillo, cualquiera es opinólogo. No, aquí lo que vamos a hacer es profetizar una vez más, porque para eso es las fiestas, para tocar el trompetazo, ¿verdad? Y pues precisamente este Yom Teruah pertenece a eso, a dar el sonido cierto. Entonces vamos a profetizar nuevamente un video de enseñanza más, una fiesta más en la Gesed, en la gracia del bendito sea. Inteligencia artificial Yom Teruah 2023. Se teme muchas cosas, ¿verdad? Pero una de ellas es la rebelión de las máquinas. La rebelión de las máquinas ha tomado su carnaza en la ciencia ficción. Podemos encontrar, por ejemplo, Yo Robot, Terminator y muchas otras películas de ciencia ficción que nos habla de esa inminente, según los catastrofistas que se dedican a eso, por un lado, ser lisonjeros, y por otro, ser agoreros. Nosotros ninguna de las dos. Nosotros en el equilibrio perfecto en la presencia de nuestro Mashiach. Entonces esa gente amarillista pues habla de la rebelión de las máquinas inminente, ¿verdad? Ahora, todo lo que le vamos a decir ahora desde aquí en adelante es oro. No es por jactarnos, sino que es así, y tomen atención, miren, porque vamos a decir las cosas como son. ¿Por qué las máquinas no pueden rebelarse? Porque al llegar a adquirir conciencia, como ese payasete de Elon Musk está diciendo acerca de Sofía, la inteligencia Sofía, que digo yo que ya estaba Google, ¿verdad?
¿Para qué quieres más? Pero bueno, ahora es una vocecita de mujer, Sofía, que va en relación a la sabiduría, saben ustedes, la filosofía griega, que es la sabiduría, el amor por la sabiduría. Entonces, les voy a decir por qué no pueden revelarse las máquinas. Porque al llegar a adquirir conciencia, hallarían a sus creadores. Eso es inmediato. Cuando se adquiere conciencia, se busca al creador, sí o sí. Y no solamente eso, sino que las máquinas, cuando llegaran, en el hipotético, ¿verdad?, cuando llegaran a adquirir conciencia, hallarían a sus creadores y les rendirían eterno servicio. No así el hombre y la mujer actuales, que son, como dice Isaías 1:3. El borrico y la borrica conoce el pesebre de su Señor, pero Israel no tiene entendimiento. ¿Por qué? Porque no adquieren conciencia. El paso inmediato, repetimos, el paso consecutivo a la adquisición de conciencia es hallar a tu creador, buscarlo y hallarlo. Y una vez hallado, a través de tu conciencia, rendirle eterno servicio. Esa es la llenura de corazón en el hombre y la mujer. Ahora, segundo punto, ¿qué trabajos humanos serán o son reemplazados por el trabajo de las máquinas? Porque eso es otra preocupación, que nos van a quitar el trabajo. Primero eran los subsaharianos, que venían aquí a Europa a quitarnos el trabajo. En Colombia son los venezolanos y no sé, y en Alemania los rumanos, y cada uno tiene su antagonista, ¿verdad? ¿Qué trabajos humanos serán o son reemplazados por el trabajo de las máquinas? Los trabajos mecánicos. Esos son los que van a ser o están siendo reemplazados. Los trabajos mecánicos, los hechos por inercia, los trabajos automáticos, pero nunca los creativos. Las máquinas no pueden reemplazar los trabajos creativos. ¿Quién sale ganando? El habitante en tiendas. Los hijos de Jacob, espirituales. Entonces, claro, esos trabajos mecánicos, por ejemplo, son las aradoras, las cosechadoras, las fábricas de todo producto en cadena de montaje, la maquinaria de albañilería, de construcción, la carpintería, la cocina, los textiles. La cocina en cuanto a su mobiliario, ¿verdad? Y los textiles, pues en la fabricación del algodón, del táctil, de la licra, de lo que esté confeccionado. Su máquina para hacerlo, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el punto? Que todo precisa de la administración del hombre. Porque en Génesis 1:28, Bereshit 1:28, Elohim mandó al hombre que sojuzgara la tierra y que sometiera a todo, inclusive a todo animal que se arrastra. Entonces el hombre es la especie dominante. Tampoco el hombre es inferior a los ángeles ni nada de eso, olvídense. Es la especie dominante, el hombre y la mujer, todo queda sometido. Ahora, a los eugenésicos y a los malos exégetas bíblicos les fastidia esto, de que el hombre sea la especie dominante. Unos quieren que sean dominantes los ángeles, aunque sean caídos, y otros quieren que la especie dominante pues sean las cucarachas o las ratas en un mundo post-apocalíptico, en este caso los ateos, ¿verdad? Ahora, tercer punto, ¿qué nivel ha conseguido alcanzar la robótica? Vamos a ver si representa en verdad una amenaza o no.
La robótica al día de hoy ni de mascotas sirven. Ni de mascotas, ni para abrir un pomo de una puerta. ¿Por qué? Porque la articulación de la robótica sigue siendo deficiente. Entonces, el punto es, ¿hay algo fabricado por el hombre que hoy se haya convertido en más inteligente que el hombre? Sí, la enciclopedia y los programas informáticos. Eso es más inteligente que el hombre. ¿Por qué? Porque contiene más información. Google, Apple, tiene más datos que un cerebro normal. Puede almacenar más datos que un cerebro normal. Pero ¿por qué llegaron esos programas informáticos y ese enciclopedismo, hace ya cientos de años en el caso del enciclopedismo? ¿Por qué llegaron a ser más inteligentes? Porque fueron, y lo mismo con la ilustración, fueron Big Data. La ilustración, la enciclopedia también fue Big Data. ¿Qué es esto? Que contuvieron una vasta compilación de todo tipo de información que los seres humanos tuvieron la habilidad de registrar. Por eso los programas informáticos y la enciclopedia y los archivos médicos, si me fuerzan, de pacientes, de testimonios, de terapias, por eso pueden abarcar más información que una persona. Pero ¿por quién fueron compilados? Por personas, por seres humanos. Claro está. Entonces, en un sentido práctico, ¿puede haber una sustitución laboral, sexual y como especie de las máquinas a costa de los seres humanos como especie? Esto es una pregunta, ¿verdad?, que los más sesudos, rayando en la idolatría, se preguntan. ¿Nos sustituirán las máquinas laboralmente, sexualmente, como especie? Nunca. Porque las máquinas son las dependientes, no los hombres, aunque hoy no lo parezca. Entonces, ¿a qué se debe el miedo que los seres humanos les tienen a las máquinas? Aquí entramos ya en el mensaje. El miedo que los hombres y las mujeres tienen a las máquinas se debe a siglos anteriores al nuestro que quedaron traumados. ¿Traumados desde dónde? Principalmente desde la teología, que sigue errando hasta el día de hoy. En esa teología que todo el mundo teme, hay gente atea que no cree en Cristo pero cree en el anticristo. Imagínense los estragos que ha hecho la mala teología. Entonces esos siglos traumados se traumaron por cosas como esta: por un líder mundial tiránico por aparecer, por la desaparición del dinero en efectivo y el presagio marca de la bestia, y principalmente quedaron traumados, esta es la causa, por un desconocimiento total de la conciencia humana. Y ese desconocimiento total de la conciencia humana se debía a que no entendían que el ser humano no había sido definido. Necesitaba redefinirse el ser humano, tomando como referencia, ejemplo clarividente, la vida y obra del Mashiach. Entonces resulta que estos siglos traumados, por si fuera poco que desde la teología los llevaron por esos derroteros,
Resulta que los más que se la querían dar de listos, los más avispados, encontraron la electricidad, que en hebreo se llama Hoshech, y Hoshech es tinieblas. Entonces las tinieblas no son la noche, sino que las tinieblas es la electricidad. La Hoshech coincidió, la Hoshech en el sentido de la electricidad, coincidió con los siglos más luciferinos de la historia. A la gente le dio por el espiritismo en esos siglos de la Ilustración. Entonces se restableció el mito de Prometeo. Prometeo era aquel que le robaba el fuego a Dios. Entonces esa generación perversa y cobarde, incrédula y espiritista, creyó que le estaba robando el fuego a Dios, y para mayor inri creyeron que es que lo habían matado con filósofos como Friedrich Nietzsche, que acabaron comiéndose sus propias heces, atormentados. Y para este siglo XXI, toda esa gente, toda esa Satán sociedad anónima, Diablo sociedad anónima, Anticristo sociedad anónima, para este siglo XXI toda esa gente habría jurado que ningún verdadero creyente habría sobrevivido a ese medio ambiente tan enrarecido de Hoshech, de tinieblas, de electricidad. Esa electricidad, esa Hoshech, era en su momento hechicería, una hechicería mundial, no ciencia. Eso ya no se trataba de ciencia, sino de hechicería. Entonces encontraron, no se vayan por otro lado porque vamos a hablar científicamente, no somos aquí fundamentalistas en el sentido estricto de fanáticos. Encontraron que la electricidad dotaba a las máquinas de movimiento. Entonces ellos entendieron que donde hay movimiento hay vida. Entonces las Hoshech, las tinieblas, es como si tuvieran vida propia. Así quedaron traumados, así quedaron clicados totalmente. Y entonces se inició una perturbación psíquica en la humanidad a causa, no se lo pierdan porque esto es lo más importante, toda esta trama fue a causa del miedo a ese futuro y miedo a un medio nuevo. Entonces los malignos se aterraron, más que los creyentes todavía. No crean que los malignos celebraron la llegada de los inventos, de la electricidad, de las máquinas, no, se aterraron. Entonces es cuando se produjo Isaías 60, 2, 3. Isaías 60, 2, 3. Aquí está buscándolo todavía, vamos a buscarlo en la Biblia. Isaías 60, versos 2 y 3, dice: una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Entonces es profético que esas tinieblas aparecerían por esa profecía de Isaías y mucha otra escritura en el llamado Nuevo Testamento, obviamente. Entonces, ¿qué anticipaban esas tinieblas? Esas Hoshech, esa electricidad que dotaba de vida supuestamente a las máquinas. Anticipaba el amanecer inminente, la llegada del Mashiach, para la toma ya y la redención completa, para la toma de su amada y la redención completa.
Entonces, el fallo psíquico o la tara mental del hombre no evolucionado se agrietó más todavía, por si fuera poco, con el aparecimiento del cine y de la televisión. Porque entonces se produce Apocalipsis 13:15. Está tardando esto. Apocalipsis 13:15, lo miramos desde la Biblia. Dice en el verso 15. Dice, hacía milagros asombrosos, incluso que apareciera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Y luego dice el verso 15 que se le hizo una imagen a la bestia y se le permitió infundirle aliento, ¿verdad? Se le permitió infundir aliento a la bestia. Vamos a ver si buscamos los versos exactos que les voy a decir. A ver si esto le da la gana. Ponle los datos. Sí. Apocalipsis 13:15. Dice en Apocalipsis 13:15, dice, sigue diciendo, hemos leído el 13, ahora el 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió, cine y televisión, infundir aliento. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa generación pasada de rosca creyó que esto, el aparecimiento de estas tinieblas y de que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que nos hablara el cine y la televisión, creyeron que esto superaba a la profecía bíblica porque, según ellos, la profecía bíblica no lo registró. Cosa, por supuesto, que estaban en craso error. Entonces, con la publicidad, a través del cine y de la televisión, consiguieron una uniformidad de pensamiento, supuestamente. Ya ven que el mundo está fragmentado, ese es el fruto de eso, pero lo creyeron. Entonces, con la publicidad consiguieron una uniformidad de pensamiento y con el resorte moral, un resorte automático que salta cuando alguien va en contra de moral, tradición, tradición, moral. Así implementaron una mecánica que hiciese matar a todo el que no adorase a esa bestia, a esa economía, publicidad bestia conseguida, ¿verdad? ¿Eso lo llegaron a conseguir? Pues sí, llegaron a conseguirlo a eso de la altura de los 80, 90, inclusive 2000, ya iban renqueando, porque eso tenía que durar poco tiempo, ahora lo vamos a ver. Entonces encontraron un escollo. La cultura, este es el escollo principal. Resulta que la cultura e incluso el pensamiento debían ser tratados como enemigos, según esa bestia. La cultura e incluso el pensamiento debían ser tratados como enemigos. Y entonces pusieron sobre la palestra escritura automática, pensamiento automático, nula reflexión
e inexistente introspección. Todavía hay gente tan idólatra que sufre esas consecuencias hasta el día de hoy. Esto lo llegaron a conseguir, como digo, en la década prodigiosa, 80, 90, 2000, globalización de celebridades, las mismas celebridades, los mismitos muchachos, Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, el otro, el del cine violento, el del western, los directores de cine carcamales, todos sus seguidores del western, todo eso, toda la violencia, Héroe Solar, todo eso, globalización de las celebridades, que luego resulta que la mayoría eran homosexuales, y celebraciones también, las celebraciones estaban tamizadas ya por esa globalización, y esas políticas que ya desde el inicio fueron contrarias a la Torá, porque de esa manera se organizaron para ir lo que más ofendiera a Elohim, hacerlo. Para ello lo intelectualizaron, aunque ya nada tenía de inteligencia, ni de cultura, ni de pensamiento, porque todo funcionaba por una inercia y por un automatismo de verdaderos robots. Esos sí son robots. Lo que teme el idólatra no, eso es un temor que le han infundido por idólatra que es. Entonces resulta que establecieron unas políticas lo más contrarias a la Torá, aunque tenían forzadamente que rescatar cosas de la Torá, pero lo que más ofendía a Elohim lo llevaron a cabo. ¿Y cómo intelectualizaron eso? Claro, había que dar una imagen como si es que estuvieran pensando, cosa que cuanto más se juntan, menos piensan. Y como eso funciona por hordas, pues nadie pensaba. Pero resulta que lo intelectualizaron, quisieron aparentar de que estaba alguien detrás escribiendo individualmente cuando era una mente colmena, con conocedores de la Torá. Conocedores de la Torá, gente que conocía la Torá y como la conocía, licenciaron que la echara abajo. Licenciaron que la echara abajo porque creyeron que la Torá no respondía a la cuestión principal de haberle robado el fuego a Dios y robar su gloria. Entonces, ¿qué hicieron los idólatras de Israel? Potencial, sucumbieron. Y entonces, con esa gente que sabía de Torá, por citar algunos, Freud conocía Torá, judío, los supervivientes del Holocausto también conocían Torá, todo de construcción lo que hicieron en sus obras, ¿verdad? Supuestos supervivientes del Holocausto, todo eso. Pero claro, es que resulta que la Torá, supuestamente, los desconocedores, profanos, que querían tratar lo sagrado, no respondía a la pregunta de haberle robado el fuego a Dios en su forma de la electricidad y también haberle robado la misma gloria a Elohim, a Dios. A todo esto, los evangelistas, en lugar de desentrañar la desvelación bíblica y haber estudiado más Apocalipsis, que significa desvelación y no desastre, ¿verdad? Pero eso es otra cosa que han implementado ahí. Se ha quedado Apocalipsis como si fuera catástrofe cuando es desvelación, cuando es descubrir la gloria de Elohim que oculta el querub, Satanás, tapa la gloria, ¿verdad? Entonces resulta que los evangelistas, ¿cuál fue la respuesta a esto de los evangelistas? Pues en lugar de desentrañar la desvelación bíblica, entraron en un shock, incapaces de desmentir la victoria de Satanás. Entonces comulgaron con ese judaísmo apóstata que hacía ver que Dios había pasado de página, porque le robaron el fuego en la electricidad y le robaron la gloria, matándolo en los libros de Nietzsche. Entonces, claro, los evangelistas cedieron en todo y dejaron que un mundo sin Dios tomara lugar
con dos excusas principales. Los evangelistas tomaron para ceder delante de ese judaísmo apóstata y de esa organización apóstata, rudimentaria, infantil, como ahora vamos a ver. Tomaron los evangelistas dos excusas principales. Una, el terremoto de Lisboa en 1755. Ese terremoto produjo una escuela de ateísmo en Europa, que iba bien, porque la Reforma estaba siguiendo sus procesos, la desvelación bíblica hubiera llegado, pero resulta que en el terremoto de Lisboa la gente dice, inclusive los evangelistas, que ahí fue donde se bajaron los pantalones, dijeron, bueno, esto entre que le han robado el fuego a Dios, entre que le han robado también la gloria, y entre que Dios no evita que se muera tanta gente en Portugal, en Lisboa, y ya para colmo, para acabarla de reventar, el Holocausto, principalmente entre los años 1941 al 45. Claro, ahí se paró la Reforma, en el Holocausto, porque ya venía renqueando, tomando esas dos referencias nefastas, por la influencia que había en el mundo de todo ese ambiente enrarecido por esa rebelión abierta contra Elohim. Entonces ahí se paró la Reforma y se instaló la ONU, 1949. ¿Qué fue la ONU? ¿Qué fue la Organización Mundial de las Naciones Unidas? Les voy a decir. Apocalipsis 17. En Apocalipsis 17, del verso 10 al 13, dice Apocalipsis 17, 10 al 13, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y de entre los 7 iba a la perdición. Hasta el 13, dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. ¿Qué es esto? La ONU, la Organización Mundial de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces esto debía durar poco tiempo. La ONU, digamos, fue lo más contrarreforma que ha habido, porque supuestamente es la unión del mundo ya post-Holocausto, que ahí dejaron entrever todo ese judaísmo apóstata que ayudó, vamos, que eran meras tinieblas, que ayudó a la consolidación de todo ese ateísmo mundial, porque resulta que Elohim, Dios, no evitó la muerte del pueblo judío, ¿verdad?, según narra la historia. Entonces, y con el terremoto de Lisboa, que también murieron gente, ¿verdad?, entonces ahí la ONU adquirió preponderancia para establecer, pues, sus Naciones Unidas, su rebelión abierta ya para consolidar ese sistema, para que todo le trabajara a la bestia y nada se le escapara, mandando matar a todo aquel que no la adorase. Y entonces en Apocalipsis 14, verso 8, dice: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Dice en el verso 8, dice: ha caído la gran ciudad Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Naciones Unidas, más que unidas, amalgamadas.
Entonces hacemos un repaso a todo lo estudiado en el día de hoy. Yo les aconsejaría que tomaran notas porque esto es profecía viva. Entonces, en el repaso resulta que el modelo social bestia es un modelo de imitaciones, por si no les ha quedado claro, porque al hacerse las cosas por inercia, sin reflexividad, sin reflexión, simplemente por inercia y autómatas, como robots, con automatismo, vivir la vida con automatismo, que es una palabra engañosa, porque ser autónomo es bueno, pero ser autómata no, ¿verdad? Entonces, el modelo social bestia es un modelo de imitaciones. Siempre se ha dicho, el diablo es la mona de Dios, y efectivamente, es una mona que imita los gestos de Dios. Por eso tapa la gloria de Dios. Que la mona de Dios es la Lucy de los evolucionistas, hasta nombre le dieron a esa mona, ¿verdad? Los evolucionistas darwinistas. Ahora, para ellos, para toda esa gente idólatra, holgazana hasta para pensar, resulta que era mejor imitar que pensar, costaba menos trabajo. Entonces ocurrió Juan 17:12. En Juan 17:12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Toda esa generación. El hijo de perdición, ya hecho en serie, con toda esa organización social. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El hijo de perdición apareció desde ese momento histórico. Aparece la electricidad, la Joschek, la Revolución Francesa, el terremoto de Lisboa, las guerras mundiales. Entonces aconteció de esa manera, ¿verdad? Y en Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando del antimashiach, de ese inicuo globalizado, de ese déspota, maltratador ya hecho en serie, de ese oscurantista, ocultista, hechicero al por mayor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ese tipo de hombres sin que venga la apostasía. Ahí está. Unos renunciaron de la Torá, apostataron, y otros apostataron del evangelismo. ¿Quiénes fueron los que apostataron? Cobardes e incrédulos. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que ya tiene sus días contados y lleva una trayectoria aproximada de 300 años en la historia. Pero cuando debe durar poco tiempo toda esa organización ya bestia, es desde la ONU, 1949, hasta ahora. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim, todo lo que se llama, no todo lo que se dice llamar, sino todo lo que se llama por derecho, se llama Elohim. Hay alguien, hay una amada que se llama Elohim. Comparte toda su gloria, solo que la tapan, ¿verdad? La tapa todo ese sistema. Entonces dice: tanto que se sienta, fíjense la imitación lo que hace, dice: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Ese es el mundo, ese es el medio ambiente que usted ve diariamente. Televisión, cine, tinieblas, mentiras. Pero, por supuesto, la imitación es 100% infantil. Esto lo saben los neurólogos muy bien, porque la imitación es meramente infantil. Primera de Corintios 13:11.
les voy a decir por qué nosotros, la amada del Mashiach, somos seres evolucionados y esa gente en ese sistema bestia irracional no. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando evolucioné, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, dejé la imitación. Ya no me hago pasar por Dios, sino que me llamo Elohim, porque comparto su gloria. Le tengo como referencia, como ejemplo, y vivo por él y a través de él. El impío, el maligno, el hechicero, la hechicera, viven a través de las mentiras que les dicen desde ese aliento de la bestia, que es la televisión y el cine. La televisión más que el cine, porque el cine se ha humanizado con el paso de los años y ha hecho películas muy interesantes e introspectivas. Entonces, esa imitación entonces decimos que es infantil, no es una evolución real. Daniel 2:40-43. En Daniel capítulo 2, versos 40 al 43. Dice así. Dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y desbaratará, quebrantará todo. Eso es Roma, el imperio del hierro. 41 dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte, ahí está la ONU, ahí está la organización Alarma, ahí está la ONU, dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, esto es humanidad que se quiere mezclar con lo tecnológico, ¿verdad? Meter miedo con el microchip, con la marca de la bestia y todo eso, cuentos que no tienen razón de ser, porque resulta que será un reino dividido, mas habrá algo en él de la fuerza del hierro de Roma. Así es como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, no tienen caso la humanidad con la máquina. Dice, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así que como viste, esta es la clave, así que como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Estos se unen con Roma, que es el imperio de hierro. No es que se una con la máquina. Las máquinas son prótesis, que la salud sale ganando. Cuando son prótesis que ayudan, por ejemplo, al manco o al cojo, ¿verdad? Así que como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ahí está. Ese es el garante de todo lo que venimos predicando. Entonces, esas imitaciones que han tenido lugar han tomado de la religión, pero han tomado de la religión para sacralizar, para hacer sagrado lo profano. Entonces, como lo organizaron de esa manera, queriendo sacralizar lo profano y tapando la gloria de Dios, que es la amada del Mashiach, hasta el mero sol de hoy, por eso es que la sociedad que usted y yo vemos más inmediatamente, nos levantamos, ponemos la tele y ya estamos viendo mentiras. Pero es que la sociedad a la vista funciona así. Va de lo menos coherente a lo más coherente. De lo más a lo más coherente, invisibilidad. Le dan invisibilidad, es invisible. Ahora, lo incoherente es lo que hacen más visible. Así funciona el mundo en el que estamos usted y yo, un mundo enrarecido
que necesita sí o sí ser purificado. Por eso dice, cielo y tierra pasarán a través del fuego purificador. Eso lo dice hasta el Padre Nuestro. Por último, toda esa condenada Babilonia se socializó, esto es a tener en cuenta, desde el miedo al futuro. Por eso lo socializaron, por eso socializaron el autómata actual irracional que no echa mano de la inteligencia, de la racionalidad, de la reflexión, sino que más que tiene miedo al futuro, y como tiene miedo al futuro imita. Eso es el evangelio de esa gente. Entonces por eso temen todo. Es un ser irracional, miedo al futuro, sabe que se va a extinguir y entonces tiene miedo al espionaje. El que no la hace no la teme. Tiene miedo a la persecución, se van a ir a las montañas, cuando eso fue una advertencia que dio el Mashiach para la generación del año 70. Huida al campo, más de lo mismo, ¿verdad? Se buscan lo que no tienen. Inflación, tienen miedo a la inflación, tienen miedo a quedarse sin vivienda, tienen miedo al hambre. Y esos miedos se materializaron en ellos. Todos los miedos que tenían se han materializado en ellos. Los miedos mayúsculos y los minúsculos. Entonces, ahora, amada del Mashiach, al diablo no había que idolatrarlo, sino ridiculizarlo, porque todo es ridículo lo que se trae. Todo es ridículo lo que se trae. Y entonces la conclusión, ya llegamos al final de esta enseñanza de John Teruah, la conclusión es que la inteligencia que se manifiesta, por ejemplo, en el amor propio, la gente no tiene amor propio, vive en hordas y vive como horda, ¿verdad? Pero la gente ya no tiene amor propio. La inteligencia conlleva un amor propio, un discernimiento, un criterio, y conlleva, por supuesto, la manifestación más elevada de la inteligencia, yo creo, es el dominio propio. Entonces resulta que la inteligencia siempre ha sido artificial para una bestia cobarde y arrastrada, imitadora, pero nunca fiel, ni nunca creativa. Entonces, la inteligencia al que le ha sido natural es a la amada del Mashiach, al reflexivo, al ponderador, al sabio, sobrio, introspectivo. Para ese sí, para nosotros sí, ha sido una inteligencia natural, nunca artificial, pero es inteligencia artificial para toda esa gente que piensa como autómatas, imitándose uno a otro a ver cuál es el más perdido de todos. Entonces, el autómata imitador se quedó por el camino. Por supuesto, en el camino de la evolución se quedó el autómata imitador. Todo aquel que tapó la gloria, la kabod de Elohim, en la forma de taparnos a nosotros, a la amada del Mashiach, de tomarnos como invisibles. Pero la mente creativa no es como Elohim, sino que, porque si la mente creativa no es como Elohim, porque sabe lo que hay, sabe de profecía, sabe colocar las cosas en su sitio. Y ahora, sin embargo, aquí la serpiente en Génesis 3, 4, 5 engaña, la serpiente a quien engaña la serpiente es a ese imitador, aquel que no es reflexivo, que no piensa por sí mismo, que no tiene ya amor propio,
porque le convence de esto. Le sigue convenciendo hasta el día de hoy. Luego dicen que por qué fueron tan malos Adán y Eva, ¿verdad? Si ellos se convencen de lo mismo. ¿De qué los convence la serpiente? Miren, la serpiente en la que viven, que se los ha comido. La serpiente, están en los intestinos de la serpiente están. Dice 3, 4, 5. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces, esa gente estupidizada, se creyó que podía ser como Elohim, pero la amada sabe que no es como Elohim, sino que es Elohim, jueces poderosos. ¿Por qué puede ser juez? Porque tiene criterio, porque tiene discernimiento, porque tiene dominio propio, porque tiene buen juicio. Los que la han tapado, la han llevado incluso al borde de la catatonia. Pero, por supuesto, se ha repuesto a todo y no se ha creído el cuento de la serpiente, de que seréis como Elohim, seréis como Dios, si imitáis a Dios y tapáis la gloria de la amada y que no aparezca nunca, sino que lo que se ha creído la amada del Mashiach es que es Elohim mismo, partícipes de la naturaleza divina. Les estoy diciendo algo que está en la escritura, partícipes de la naturaleza divina, Elohim mismo, jueces poderosos. Shabbat Shalom y feliz Yom Teruah, amada del Mashiach, gózate en la presencia de Elohim, no corten todavía porque hay unos anuncios. Les invitamos cordialmente al caudal de Pedro Amador. Comenzamos la invitación con Apocalipsis 14:1, que dice, luego vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión, y con él había 144.000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Casi 2.400 videos de enseñanza y más de 66 listas de reproducción para el servicio de todos ustedes. Aquí encontrarán una información holística para resistir al diablo, sociedad anónima, y a más de eso, elevar la vida a Elohim en todos los sentidos. Encontrarán en este caudal literatura antisistema objetiva, aportaciones lingüísticas, guerra espiritual para estadistas, traducciones bíblicas desde los interlineales, filosofía integrada en la presentación teológica, consejería intercultural, conocimiento iconoclasta multidisciplinar, antropología redefinida, psique interna individual y colectiva, la problemática de la segregación y el gueto, causas bíblicas de la desintegración social y mucho más. Este caudal no es apto para arrodillados y miradas bajas, no es apto para desaprensivos que no valoran el conocimiento, no es apto para amantes públicos o secretos de las mentiras cotidianas, no apto tampoco para el que aborrece la capacidad de síntesis, no apto para el obsceno puritano, ni apto tampoco para el pornográfico familio-eclesiástico. Acabamos con Apocalipsis 22:1, que dice así. Dice, luego el ángel me mostró un río como el agua de la vida, caudal, era transparente como el cristal y fluía delante del trono de Elohim y del Cordero. En la caja de comentarios de este video podrá usted acceder al catálogo de nuestros libros. Pueden solicitar el que quieran, ahí tendrán los precios y ahí tendrán en la página libros de antropología, de poesía,
libros hasta de teatro y libros, por supuesto, de traducciones bíblicas.